Bueno, seguimos con más propiedades de los logaritmos. La propiedad número 4 es la propiedad del producto. Si tenemos el logaritmo en base a de un producto, p por q, entonces esto lo vamos a poder escribir como la suma de los logaritmos de p y q por separado. Logaritmo en base a de p más logaritmo en base a de q. ¿Por qué? Pues mira, esto lo vamos a ver con un ejemplo. Si tuviéramos, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de, digamos, 4 por 8, 4 por 8 son 32, ya lo sé, y lo sabéis todos. Y se podría resolver más fácil por ese camino, pero lo que quiero en este caso es demostraros con un ejemplo por qué el resultado es cierto, ¿vale? Aunque no es una demostración rigurosa, es solamente un ejemplo. Entonces, lo que nosotros podríamos decir es que el logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 8 es lo mismo que teníamos aquí. Logaritmo en base 2 de 4 por 8. Y si lo resolviéramos aplicando la definición directamente, veremos que es así. De hecho, el logaritmo en base 2 de 4 por 8 es el logaritmo en base 2 de 32, ¿verdad? 4 por 8, 32. Y esto es el logaritmo en base 2 de 32, que son 2 elevado a 5. Por tanto, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2 elevado a 5? Pues a 5, ¿verdad? Este va a ser el resultado final. Porque 2 elevado a 5 es 2 elevado a 5, que son 32. ¿De acuerdo? Y en este caso de aquí, pues tenemos el logaritmo en base 2 de 4, que es el logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado, más el logaritmo en base 2 de 2 al cubo. Entonces, aquí me tengo que preguntar, ¿qué número elevado a 2 me da 2 al cuadrado? Pues 2. Y aquí me tengo que preguntar, ¿qué número elevado a 2? Perdón, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2 elevado a 3? El número al que tengo que elevar 2 para que me dé 2 elevado a 3 es 3. 2 más 3, por tanto, son 5. ¿De acuerdo? Llegamos al mismo resultado. Pero en cualquier caso, este tipo de propiedades se utiliza más en otros contextos diferentes, que ya los veremos a través de los problemas. Lo único que quiero aquí es que entendáis que esto lo podemos hacer a través de esta propiedad y que, como podéis ver, se cumple. Siguiente propiedad que vamos a ver. En la propiedad 5, si aquí hemos hablado del producto, en la propiedad 5 vamos a hablar de la división. Y decimos que el logaritmo en base a de p partido por q es igual al logaritmo en base a de p menos el logaritmo en base a de q. Si cuando teníamos un producto en el interior del logaritmo lo podíamos convertir en la suma de logaritmos, cuando tenemos un cociente lo podemos convertir en resta de logaritmos, ¿vale? Y esto se puede hacer de la misma manera. Si tuviéramos 8 entre 4, pues 8 entre 4 son 2, por tanto lo que tendríamos que elevar 2 sería 1. Aquí, si tuviéramos el logaritmo de 8 y aquí el logaritmo de 4, antes vimos que era 3 y 2, 3 menos 2 son 1. Entonces, con el mismo ejemplo de antes, haciendo A2, P, en este caso P8 y en este caso Q4, vamos a llegar a los mismos resultados por este camino y por este. Como digo, no se aplica en ese tipo de ejemplos tan sencillos, pero ya veremos en qué contextos son más útiles. En cualquier caso, el logaritmo de un cociente resta de logaritmos, al igual que el logaritmo de un producto es suma de logaritmos. Propiedad número 6. Si tenemos, por ejemplo, el logaritmo en base a de una potencia de, por ejemplo, p elevado a n, entonces esto lo podríamos reconvertir como n por el logaritmo de a en base a de p. El motivo de esto tiene algo que ver con la potencia de la potencia. Cuando teníamos potencia de potencia, recordáis que esas potencias, esos exponentes, entre sí se multiplicaban. Bueno, pues si os fijáis, el logaritmo en base a algo de un determinado resultado nos va a dar el exponente al que vamos a tener que elevar esa base. Por tanto, un logaritmo al fin y al cabo es un exponente. Y cuando teníamos un exponente elevado a otro exponente, al final lo que hacíamos era multiplicar esos exponentes, ¿verdad? Bueno,
No es exactamente tan fácil, pero en línea general lo podemos ver así. En cualquier caso, no es lo mismo, lo pongo en negro, no, lo pongo en rojo para que salten las alarmas, no es lo mismo el logaritmo en base a de p elevado a n que el logaritmo en base a de p todo elevado a n. ¿De acuerdo? En este caso el problema que tenemos es completamente distinto. Aquí estamos haciendo un exponente multiplicarse por sí mismo n veces. Esto es otro caso, esto no es potencia de una potencia, ¿vale? Por tanto, cuando tengamos un logaritmo en base a de p elevado a n, eso no es lo mismo que el logaritmo en base a de p todo elevado a n. Aquí no pasa como con las raíces. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque puede ser un error común. Por tanto, cuando tengamos el logaritmo en base a de una potencia, el exponente de esa potencia lo podemos sacar fuera multiplicando. Pero esa potencia tiene que estar aplicándose a la p, no a todo el logaritmo. En el siguiente vídeo seguimos con las demás propiedades.